Muy buenas noches, bienvenidos a todos los que ya se encuentran en sala. Mi nombre es Silvia Rosario Jaimes Basilio, yo los voy a acompañar en el desarrollo del simulacro. Recuerden que en este espacio lo que vamos a hacer es reflexionar y también vamos a ir sacando ideas fuerza ya de los temas que se han venido trabajando, los temas que nos indican el temario, tanto la parte disciplinar como la parte pedagógica. Vamos a tomar este espacio justamente para hacer esa reflexión y para ir encaminándonos ya para la evaluación para el día 13 de septiembre. ¿Ok? Vamos entonces a iniciar. Muy buenas noches, Camila. Buenas noches a todos los que se encuentran en sala, Sarela, Lorena y todos los que ya están conectados. Muy bien, recordamos entonces que en este espacio vamos a tratar de resolver el máximo número de las casuísticas. Tengo la resolución de las 50 casuísticas. Vamos a ir avanzando y de acuerdo a eso vamos a ir resolviendo. No se preocupen porque luego ustedes van a tener acceso al material y ahí van a poder corroborar las 50 casuísticas resueltas. Recordemos entonces los acuerdos de sana convivencia digital. En este espacio fomentamos la comunicación clara y también respetuosa, asegurando que las ideas sean entendidas y valoradas. Si bien es cierto, nos comunicamos a través de este chat, es importante que podamos respetar las ideas de cada uno donde todos nos sentamos cómodos, sobre todo para poder compartir nuestros pensamientos. Los invito a participar a través del chat, dando sus respuestas, vamos aclarando de pronto algunos temas que todavía no se han consolidado para poder mejorar en las próximas semanas, ¿sí? Entonces, iniciamos con la casuística número uno. Ustedes me van a decir cuál es la respuesta correcta. Y vamos a ir un poco aquí aclarando algunos temas, algunos puntos que de pronto no se han podido consolidar. A ver, ya, una respuesta más y vamos avanzando. Excelente, Juana, Lorena y Bon. Voy a leer el caso y vamos a ir un poco viendo de qué trata. Dice, una docente de matemática de segundo grado de secundaria está desarrollando la competencia resuelve problemas de cantidad. Durante una sesión de porcentajes plantea la siguiente situación. Una tienda anuncia por aniversario, todos los productos tienen un descuento del 30%. Sin embargo, al observar las boletas de compra, algunos estudiantes notan que el descuento aplicado parece diferente según el producto adquirido. La docente desea que los estudiantes comprendan que el porcentaje representa una relación proporcional respecto de una cantidad de referencia y no de una cantidad fija. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para favorecer dicho aprendizaje? Entonces, aquí lo que nosotros es que queremos que el estudiante relacione el porcentaje a cantidades relativas, ¿no? Efectivamente, porque el porcentaje, si bien es cierto, representa a un total, esa unidad a la que está haciendo como operador va a variar definitivamente, ¿no? Y tal como ustedes mencionan, la respuesta en este caso sería la alternativa B. ¿Por qué es la alternativa B? Y aquí vamos a ver la justificación de cada alternativa. Se las estoy colocando para que ustedes accedan luego al material. La idea es que en este espacio podamos alcanzar la resolución máxima de las casuísticas. La alternativa A, cuando dice solicitar que memoricen la fórmula, ya nos está diciendo que es un aprendizaje tradicional donde se busca la reproducción de la información. Nosotros queremos que el estudiante puedan relacionar una cantidad base a la cual se le está aplicando ese porcentaje. En cambio, si solo estamos haciendo que el estudiante reduzca su actuación a una reproducción de información, no estamos orientando el desarrollo de competencias. Y con respecto a la alternativa C, que explique la definición, hemos dicho que desde el enfoque de resolución de problemas, nosotros ya no estamos repitiendo, memorizando definiciones. Lo que estamos haciendo es que el estudiante comprenda y use
en este caso la noción matemática es el porcentaje, como esa relación proporcional respecto a una cantidad base. Entonces, no solo se trata de recordar enunciados, recordar definiciones, sino la actuación del estudiante. Aquí les he colocado una representación justamente por qué es importante este tipo de actividades, sobre todo para trabajar en segundo de secundaria, porque el estándar ahí ya nos indica que el estudiante tiene que desarrollar este tipo de actividades, ¿no? Los estudiantes tienen que comprender que el porcentaje representa una relación proporcional respecto a una cantidad de referencia y no una cantidad fija. Entonces, aquí, por ejemplo, el estudiante va a darse cuenta que cada producto, producto A, B y C, ese 30% va a variar de acuerdo al precio base, ¿no? La mochila está a 20 soles, el 30% es 6 soles. Las zapatillas están a 50 soles, el 30% es 15 soles. Los audífonos están 120 soles, el 30% es 36 soles. Entonces, el estudiante se tiene que dar cuenta que el porcentaje es el mismo, pero el monto descontado va a cambiar porque cambia la cantidad de referencia, ¿no? La cantidad base. El estudiante tiene que darse cuenta que identifiquen que el 30% siempre se va a calcular sobre un total, pero ese total va a cambiar en función al precio del producto, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos aquí, que el estudiante pueda comparar, analizar, interpretar el porcentaje en contextos reales, ¿no? Entonces, el 30% de cantidades diferentes produce descuentos diferentes, porque el porcentaje depende de una cantidad de referencia. Ok, muy bien, entonces, aclarando este tema, vamos con la número 2. Ok, ya tengo algunas respuestas. Lo importante, justamente, les comentaba aquí a tus colegas, Anderson, lo que vamos a hacer en este espacio justamente es poder retomar algunos temas que hemos venido ya desarrollando, concluir con ideas fuerzas sobre todo de estas casuísticas. Vamos a sacarle justamente ese jugo para que todos podamos participar. Ok. Vamos, excelente, dice, durante una actividad sobre números enteros, seguimos con la primera competencia, ¿no? Un estudiante afirma, cuando se multiplica cualquier número por otro número, el resultado siempre es mayor que ambos. Ya hemos visto una casuística bastante similar presente en las evaluaciones. Quiero generar conflicto cognitivo. A ver, y nos dice incluso qué es el conflicto cognitivo, ¿no? Quiero generar conflicto cognitivo para que el estudiante cuestione esa afirmación. ¿Cuál de las siguientes intervenciones resulta más pertinente? Generar conflicto cognitivo es que el estudiante pueda contradecir esa afirmación. Dos números que se multiplican, siempre su resultado va a ser mayor. En el caso de la alternativa C, pedir que copie las propiedades de la multiplicación en su cuaderno no atiende a esta tarea. Explicarle que la regla no siempre se cumple cuando aparecen números negativos. Ya hemos dicho nosotros que no podemos darle la respuesta al estudiante, no podemos hacer ese tipo de intervenciones si queremos que el estudiante pueda justamente reflexionar, pensar y darse cuenta de que lo que él conocía como multiplicación en los números naturales, la suma sucesiva de cantidades, ya no se replica en números enteros, ¿no? Porque esta ampliación de conjuntos tiene otras características. Y tal como ustedes mencionan, efectivamente la respuesta es la alternativa A, porque estamos calculando un número negativo con un número positivo, menos 3 por 2, el resultado va a ser menos 6 y contradice a la afirmación del estudiante. Ese producto no siempre es mayor que cualquiera de los dos números, ¿no? Aquí estamos haciendo que el estudiante pueda cuestionar esa generalización que traen sobre algunas
algunas operaciones, algunas propiedades incluso que ya no se aplican a los siguientes conjuntos numéricos. Debemos cuestionar la idea que trae el estudiante, pero ojo, hemos dicho, cuando nosotros cuestionamos al estudiante, lo que buscamos es que sea ese enganche para involucrarse a la actividad. Cuando el estudiante ve que se cuestiona sus creencias, lo que buscamos es que este estudiante pueda motivarse a poder encontrar justamente cuál sería el camino para trabajar con este nuevo conjunto numérico. Al confrontar sus ideas es lo que buscamos y sobre todo hacemos que el estudiante pueda razonar, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, no, es que no desarrollan el razonamiento ni el pensamiento crítico con simples tareas donde cuestionamos, donde pedimos ejemplos o contraejemplos, podríamos estar ejercitando esta capacidad, ¿ok? Entonces, efectivamente, la respuesta, tal como ustedes lo mencionan, es la alternativa. La alternativa B, explicar que la regla, ya hemos dicho, no es pertinente, no hay una intervención de tipo formativa ahí, y la reproducción de la información tampoco es pertinente en el desarrollo de las actividades, ¿ok? Vamos con la número 3. Ya. Excelente, Jorge. Así me gusta cuando hay ese plus adicional que están dando a sus respuestas. Muy bien. Me da gusto que, excelente, que ustedes están indicando las posibles hipótesis sobre las alternativas que son distractores, ¿no? En la número 3 ya estamos trabajando aquí la competencia, regularidad, equivalencia y cambio, ¿no? Y es una sesión sobre funciones lineales. El costo de un servicio de taxi se calcula mediante una tarifa fija de 4 soles más 2 soles por cada kilómetro recorrido. Un docente pregunta, ¿cómo podríamos representar esta situación mediante una expresión algebraica? ¿Cuál es el propósito principal de esta actividad? ¿No? Hemos dicho que el propósito es aquello que nosotros vamos a hacerlo tangible a través de la actividad, a través de los criterios de evaluación, a través del producto que buscamos que el estudiante demuestre sus logros o sus dificultades, ¿no? Entonces, el propósito principal de esta actividad, por aquí me dijeron, nosotros en la competencia ya no estamos aplicando algoritmos de cálculos numéricos directos, ¿no? Queremos que el estudiante pueda desarrollar habilidades, utilizar el concepto como herramienta, ¿no? Y aplicar algoritmos es mecanizar al estudiante, incluso nada garantiza si hay comprensión o no. Por aquí me dijeron, en el caso de la alternativa A, aquí están diciendo que, exacto, es muy mecánico, nos dice la alternativa C. En el caso de la alternativa A, resolver ecuaciones lineales es encontrar un valor específico. Y aquí ya nos está hablando de funciones lineales, no es acorde a la tarea que estamos trabajando. Y cuando hablamos de modelar, estamos en la parte de esa combinación entre el traduce y la modelación matemática, ¿no? Ambas son, tienen características similares. Cuando hablamos del traduce, es cuando el estudiante coge los datos, coge la información y lo lleva al mundo matemático. Pero el modela busca no solo eso, busca que el estudiante, a partir de esa representación simbólica, pueda trabajar con los valores, pueda generalizar,
pueda probar situaciones específicas. Llevarlo al modelamiento es lo que nosotros esperamos alcanzar con los estudiantes a lo largo de su tránsito en secundaria, ¿no? Empezamos con un traduce cuando empieza a relacionar datos y luego llegamos al modelamiento, que es lo que esperamos cuando presentamos situaciones problemáticas. Aquí tenemos entonces que exige pasar de una situación verbal a una representación simbólica donde va a relacionar estas dos magnitudes, ¿no? La tarifa se expresa como un término independiente y el costo por kilómetro como coeficiente de X. Eso es lo que buscamos entonces en este tipo de tareas. Que el estudiante no se quede en un solo, en una sola situación usando contenidos, sino que el estudiante pueda ver esa transformación y sobre todo en esta competencia usar el lenguaje algebraico, que es el componente que caracteriza a la competencia 2. ¿Ok? Vamos entonces con la número 4. Seguimos en esta competencia. A ver. Ya, excelente, muy bien. Creo que pero está muy fácil en las respuestas. Lo que estamos haciendo es hacer recordar, mire, ese temario que tiene tantos temas, nos está haciendo un poco reflexionar y vamos también sacando ya ideas fuerzas, ¿no? Un docente propone la siguiente secuencia. ¿Es una secuencia aditiva o multiplicativa? ¿Mm? ¿Qué es lo que estamos observando? Es una secuencia aditiva, ¿no? Sí. Recordemos de que encontramos diferentes características. Determina una expresión que permita calcular cualquier término de la secuencia. ¿Cuál de las siguientes tareas presenta la mayor demanda cognitiva, ¿no? Definitivamente, sabemos que ya en el término siguiente, el estudiante va a usar cualquier mecanismo para encontrar el valor que sigue. El décimo término también lo puede hacer de forma desarrollada, no significa que ha podido generalizar. En cambio, tal como ustedes nos indican, la respuesta es que llegue a generalizar la relación para poder calcular cualquier término de la secuencia, ¿no? Ahora, pero en la generalización el estudiante puede usar la progresión aritmética siempre que el estudiante pueda explicar cuáles son los componentes, cuáles son los elementos, ahí nos damos cuenta si el estudiante solo está aplicando mecánicamente o si el estudiante realmente relaciona los elementos de la secuencia. Eso es lo que tenemos que rescatar, porque sabemos que muchos estudiantes en primaria ya vienen de colegios preuniversitarios. Otros lo hacen usando las tablas. Acuérdense que pueden usar diferentes representaciones para lograr generalizar. ¿Cuál sería el mejor camino? Va a depender mucho de nuestros estudiantes, cómo ellos han estado expuestos justamente a los contenidos matemáticos. Por eso es que en el aula encontramos diferentes niveles, estudiantes que aprenden mejor gráficamente, otros que aprenden mejor simbólicamente. Es justamente por la exposición matemática a la que ellos han estado trabajando. Si yo observo estudiantes con ansiedad matemática, que se ponen nerviosos, que dudan, que tienen dificultades, con ellos tengo que trabajar de otra manera, acercarlos a la matemática a partir del material concreto, del material gráfico. De esa manera el estudiante va a ir ganando esa autoeficacia hacia el aprendizaje de las matemáticas. Es muy emocional cuando los estudiantes tienen esas barreras emocionales justamente. Las habilidades socioemocionales tienen que primar aquí. Ok. Vamos a ver. Sí, excelente. Jorge, ahora lo voy a compartir aquí en el grupo lo que tú estás dando, estos aportes interesantes, ¿ya? Entonces aquí vemos que no basta continuar con la sucesión. La tarea de mayor demanda tiene que reconocer justamente este aspecto de la competencia, que es la regularidad, expresarlas en términos de n y justificar
si funciona para cualquier término. O sea, todo eso engloba, por aquí me dijo Araceli, es engloba más capacidades, efectivamente, ¿no? Ver que la sucesión va cambiando, va aumentando, hay una regularidad de tres en tres y pueden escribirlo también usando justamente lo que les decía. ¿Puedo usar la progresión aritmética? Claro que sí, puedo usar la progresión aritmética. Y aquí vemos un poco esta parte cuando nosotros lo ideal hacer en el aula es esto, ¿no? Tiene la secuencia numérica. Primero, identificar la regularidad. ¿Cuál es esa diferencia constante entre cada uno de los términos de la sucesión? Puede encontrar la expresión general. Recuerden que el estudiante va a ir buscando la forma de expresarlo. Lo puede hacer verbalmente, lo puede hacer simbólicamente. De esa manera empieza a verificar si esa expresión es válida para los términos conocidos y para términos futuros. Entonces, miren cómo está movilizando ahí sus capacidades, sus habilidades. En el caso de la alternativa C, es de mayor demanda cognitiva porque exige que el estudiante identifique la estructura de la secuencia, relacione la posición con el valor para poder luego generalizar y hallar el término enésimo, construir la expresión que es válida porque ha ido justificando, encontrando esa relación con los números que ya conocía. Entonces, es importante que el estudiante no se limite a continuar o calcular un caso particular. Requiere la generalización, abstracción y justificación, pasarlo en lenguaje y algebraico, moviliza todos estos elementos, permite calcular cualquier término de la secuencia. La mayor demanda cognitiva aparece cuando el estudiante debe descubrir una regla general y expresarla simbólicamente. Por aquí, Jorge nos está presentando una situación, ¿no? Donde está bien trabajando función lineal sobre el costo de la entrada y eh, los paquetes turísticos ahora que estamos con el Mundial 2026 y de esa manera representar las funciones, ¿no? Entonces, de esa manera estamos viendo que se da el modelado, así es. Excelente. Vamos entonces con la número 5. A ver. Ok, excelente. Aquí ya estamos en la competencia 4, ¿no? Estamos en la competencia 4, ya yéndonos a gestión de datos. Dice, durante una actividad sobre estadística, una estudiante observa el siguiente gráfico y concluye, uy, no he visto el gráfico, pero tenemos el texto, ¿no? La mayoría de estudiantes prefiere el fútbol porque la barra es la más alta. ¿Ustedes vieron el gráfico? Voy a buscar a ver si está el gráfico en la situación. Un ratito. ¿Les vino el gráfico? Ah, no estaba el gráfico. Yo también estoy buscando el gráfico. Ok, no estaba el gráfico. Ya. Pero vamos a imaginar, es un gráfico, entiendo que es un gráfico de barras, ¿no? Porque dice, la mayoría de estudiantes prefiere el fútbol porque la barra es la más alta. El docente desea promover una argumentación matemática más rigurosa en este estudiante. ¿Cuál es la intervención más pertinente? Por aquí ya me están diciendo, Araceli, que en el caso de la alternativa C, solicitar que copie los datos en una tabla está haciendo que el estudiante solo seleccione la información literal del gráfico, pero no estamos haciendo que el estudiante explique. Y en el caso que más nos dice aquí Araceli, la B, confirmar inmediatamente que su respuesta es correcta, no estamos dándole la oportunidad de que el estudiante nos muestre su estrategia, nos muestre su razonamiento.
Muchas veces nosotros también caemos en este tipo de prácticas, ¿no? Es importante que no miremos solo el resultado, eso es lo que nos dicen las evidencias. ¿Qué es lo que debemos mirar? El proceso, porque en el proceso vamos a ver cómo está razonando el estudiante, qué dificultades todavía puede estar presentando en el desarrollo de la competencia. Y como ustedes mencionan aquí, la respuesta, así es, Paola, es la alternativa A. Preguntar qué información del gráfico sustenta su conclusión, ¿no? Que haga ese análisis y de paso, ¿qué estoy promoviendo? A ver, si yo le pregunto al estudiante qué estrategia usaste, ¿qué estaría promoviendo? Hemos visto ya nosotros esos procesos propios del estudiante. La metacognición, efectivamente, Rosa María. La metacognición nos ayuda justamente a que el estudiante que sea autónomo, sepa tomar sus propias decisiones y no esté esperando que el docente dé todas las indicaciones paso por paso, ¿no? Estamos trabajando con chicos de secundaria. Ellos tienen que desarrollar ya la autonomía. Y si vamos a ayudarlos, vamos a acompañarlos y vamos poco a poco a ir quitándole ese apoyo porque el estudiante tiene que avanzar para que cuando se enfrente, saliendo del colegio, va a ser un ciudadano, va a estudiar una carrera técnica o va a ir a la universidad, tenga las herramientas para desenvolverse. Sabemos que ahí no va a tener un acompañamiento como lo ha tenido en el colegio. Entonces hay que prepararlos ya para la vida, porque eso es lo que exige el perfil de egreso. Efectivamente, y justificamos aquí. Ok, Juvenal, muchas gracias por tus aportes, de verdad. Vamos a hacer justamente este espacio, nos ayuda a poder ir mejorando cada vez más y ya la siguiente también etapa del ciclo de repaso nos va a ayudar a seguir reforzando algunos elementos que pueden estar todavía quedando al aire, ¿no? Recuerden que el siguiente ciclo ya no trabajamos teoría, todo es casuísticas, así que nosotros vamos a reforzar el día de hoy un poco algunos conceptos que es importante y que están en el temario. Decíamos que la respuesta era la alternativa A porque cuando hablamos de lectura de gráficos, y ojo, la lectura de gráficos no solo se da en estadística. ¿Dónde más leen gráficos los estudiantes? ¿En qué competencia? ¿Qué noción matemática está relacionada a lectura de gráficos también? En regularidad, van a leer gráficos específicamente en funciones, desde las funciones lineales hasta las funciones exponenciales, trigonométricas, ¿no? Hay lectura de gráficos y también hay gráficos que no tienen información. Entonces, el estudiante tiene que sustentar siempre reconociendo los elementos que viene el gráfico, relacionarlo con la situación. Entonces, es importante ese aspecto también que vamos a ir desarrollando con nuestros estudiantes. Ok, vamos a ver la siguiente, la número 6. Ya, excelente, muy bien. Dice, en una sesión sobre áreas de figuras compuestas, sexto ciclo, segundo de secundaria, ¿no? Un estudiante calcula incorrectamente el área porque suma todos los lados de la figura. ¿Confusión con qué? ¿Con qué elemento? Esa es hasta ahora es un error frecuente. Confunde área con perímetro al sumar todos los lados de la figura. Quiere brindar retroalimentación reflexiva. ¿Qué acción es más adecuada? Justamente ustedes están mencionando aquí. Si yo le muestro el procedimiento correcto, no promuevo la reflexión en el estudiante. Lo que hago es que él copie la respuesta y no otra vez vamos a trabajar ese tema, otra vez comete el error porque no ha reflexionado. Simplemente copia, va a su memoria de corto plazo y luego nuevamente comete el error y no desarrolla la competencia. En el caso de la alternativa B, indicar directamente que confundió perímetro con área.
¿Qué retroalimentación es esa? Es la elemental. El docente le dice la respuesta, el docente no está promoviendo la reflexión en el estudiante. Y la que ustedes mencionan, efectivamente, es pedir que explique. Lo primero que tendríamos que hacer es cómo este estudiante está identificando estas dos unidades. Una es el perímetro tiene unidades lineales y el área son unidades cuadráticas. Eso, por ejemplo, al estudiante que no ha consolidado desde el trabajar estas nociones con medidas no convencionales, es un estudiante que solo ha memorizado procedimientos como fórmulas, como pasos mecánicos sin la comprensión profunda. Entonces, justamente de eso se trata cuando nosotros vamos a trabajar estos contenidos. El error no solo debe verse como respuesta incorrecta, sino ver cómo el estudiante, qué manipuló, qué magnitudes empleó, como si sumó la longitud total, si calculó el área. El estudiante tiene que mostrarnos cómo obtuvo la respuesta que nos está presentando, ¿no? Entonces, ir rescatando también aquellos aspectos positivos, ¿no? Dentro de la retroalimentación, recuerden que nosotros también tenemos que ver los aspectos positivos de este estudiante, ¿no? Eh, El error no debe tratarse solo como una respuesta incorrecta. Conviene que el estudiante reconozca qué magnitud calculó, qué magnitud se requiere calcular para trabajar la tarea indicada. Calcular el área implica medir la superficie y puede requerir descomponer la figura en regiones más simples, ¿no? Es importante que el estudiante explique. Siempre promovemos que lo diga oralmente, luego que pueda distinguir las magnitudes que está utilizando. Eh, una retroalimentación reflexiva busca que el estudiante piense en lugar de solo corregir. Permite reconstruir el concepto, en este caso el concepto de área donde está teniendo esta dificultad, a partir de esa reflexión. La retroalimentación más potente no solo es aquella que dice qué es lo que está mal, sino ayuda al estudiante a comprender qué calculó, qué debía calcular y por qué son magnitudes diferentes. Si mi estudiante tiene dificultad en estas dos magnitudes, imagínense ahí trabajar volumen. Estoy haciendo que mi estudiante siga cargando estas dificultades en este tránsito de la progresión de los aprendizajes, ¿no? Y es lo que muchas veces nosotros tenemos esa dificultad cuando en quinto de secundaria está programado. Yo recuerdo cuando llegué a una escuela, quinto de secundaria, conos truncados. Mis estudiantes no sabían diferenciar área, perímetro, volumen. Yo tenía que trabajar conos truncados. Entonces, fíjense cómo arrastramos esto y el estudiante solo se mecaniza, usa fórmulas, pero no hay comprensión. Es importante que nosotros podamos hacer ajustes a a nuestra programación de acuerdo a las necesidades reales de nuestros estudiantes. Vamos a llegar al objetivo, les va a tomar un poco más de tiempo, pero lo van a hacer conociendo a profundidad. Eso justamente es la base que tenemos que alcanzar en matemática. Sí, y como nos comenta aquí Vilches, para poder aplicar el error como una oportunidad para que el estudiante supere sus dificultades y asuma esa actitud perseverante, ¿qué tiene que haber en el aula? ¿Cómo tiene que ser el clima del aula? Estamos trabajando con adolescentes. ¿M? Tiene que ser un clima positivo en un marco de respeto, efectivamente. A veces nosotros esas 2 semanas de integración, porque nosotros le llamamos semanas de integración también, los padres de familia no los mandan a los hijos al colegio, no, son 2 semanas de evaluación diagnóstica. Esas son semanas claves para lograr este clima de respeto, este marco donde nosotros vamos a involucrar a los estudiantes y también a las familias. Esa es la base para que podamos en conjunto trabajar, ¿no? Hay muchas dificultades en secundaria, pero es importante que para poder tener esta, estas consignas que nos pide el enfoque en matemáticas, sobre todo, se pueda desarrollar en un clima de tolerancia, de respeto y donde los estudiantes tengan esas expectativas a
seguir mejorando. Lo que nos dicen aquí, perseverancia. Las matemáticas son así. Te equivocas, te confundes y luego tienes que volver a intentarlo, ¿no? Entonces de eso se trata. Vamos con la número 7. Convivencia armoniosa, nos dice Luz. Así es. Sabemos que en unas casuísticas yo les decía en los días jueves, un aula sin conflictos no vamos a encontrar. Un aula que pueda resolver sus conflictos, sí. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ok, la número 7. Ok, excelente. Vamos muy bien. Dice, una docente plantea el siguiente problema. Un terreno rectangular tiene 20 metros de largo y 15 metros de ancho. Si ambas dimensiones aumentan en 10%, ¿en cuánto aumenta el área? ¿Cuál es el error más frecuente que podrían presentar los estudiantes? Ya. Alternativa A, considerar que el aula también aumenta exactamente 10%. Alternativa B, calcular correctamente el nuevo largo. C, aplicar la fórmula del área del rectángulo. Nos están pidiendo cuál es el error más frecuente, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver también con las características que tienen cuando queremos hallar qué dimensión es la que cambia, ¿no? También está por ahí desde reconocer cuando va a operar estos elementos, cambian, hay una transformación. Efectivamente, tal como ustedes me indican, la respuesta es la alternativa. Ellos están considerando si una aumenta en 10%, la otra en 10%, también todo va a aumentar solo en 10%. Este es un error muy común, ¿no? Traslada linealmente el aumento sin considerar que el área depende del producto, del largo y del ancho, ¿no? Entonces, hay un aumento del 21%, no del 10%. Justamente yo les decía, si el estudiante comprende esa relación que hay entre los elementos que componen para hallar el área, va a poder darse cuenta que el aumento no es solo el 10%. Vamos a ver aquí el análisis, ¿sí? Justamente aquí nos dice Vilches que el tema de variaciones porcentuales. Claro, va a depender, Vilches, de cómo lo trabajes. A veces cuando nosotros trabajamos variaciones porcentuales directamente con la fórmula, les va a costar a los estudiantes porque es muy abstracta. Pero puedes trabajar desde las representaciones decimales, no importa, hacerlo paso por paso para que el estudiante comprenda y ellos luego deciden cuál es la estrategia que van a emplear. Pero esa decisión ya se da cuando ya comprendieron. Veamos aquí. ¿No? Tenemos aquí el terreno rectangular, 20 por 15. Sabemos que para el área original, al multiplicar nos da 300 metros cuadrados. Pero hay un aumento del 10% en cada dimensión. Por ejemplo, aquí, ¿cómo trabajamos ese 10%? ¿No? Si uno es la unidad, representa el 100%, 0,10 es el 10%. Miren cómo aquí yo necesito que mi estudiante pueda haber trabajado la equivalencia en los números racionales. Entonces, mi nuevo largo ya no es 20, sino es 22, y mi nuevo ancho ya no es 15, sino 16,5. Aplica y haya el área nueva es 363 metros cuadrados. Aquí puede trabajar regla de 3, si es que es la que he trabajado siempre, o si no, ver cómo se trabaja el aumento porcentual. Es la diferencia en el aumento del área sobre el área original, ¿no? Entonces vemos que da 21%. Otra forma de trabajar, otra forma de trabajar. Aquí, área nueva es como ambas han crecido en 10%, ambas dimensiones, voy a multiplicar 1,10 por 1,10, mi resultado es 1,21. ¿Qué significa? Que aumentó
en 21%, sin necesidad de trabajar con las dimensiones. Pero para llegar a esa abstracción, mi estudiante tiene que reconocer todos los cambios y transformaciones que ha habido, ¿no? Entonces, de esa manera es como yo puedo trabajar con mis estudiantes, haciéndolo gráficamente o haciéndolo directamente, pero que ellos puedan comprender, ¿no? Entonces, de esa manera estamos viendo que no aumentó en 10%, sino en 21%. Así es, Héctor. Vamos con la número 8. Ya, excelente. Cuando trabajamos construcciones usando regla y compás, ¿no? Eh, Daniel, en el caso anterior, acuérdate, las dimensiones aumentaron 10%, ¿no? Entonces, el largo es 1,10, el ancho es 1,10, el área va a ser el producto, va a aumentar en 21%. Esto es lo que estamos llegando a esta conclusión. El área está aumentando en 21%, ¿ya? Ok, vamos con aquí. A veces nosotros cuando trabajamos construcciones, ¿no? Con regla, con paz, le pedimos a los chicos traigan su juego de escuadras y nunca usamos, nunca les enseñamos, ni siquiera conocen los nombres de las reglas que tienen en su juego de escuadras, ¿no? Nosotros tenemos que usar estas herramientas, enseñarles a usar a nuestros estudiantes para que puedan justamente lo que ustedes están indicando. ¿Por qué es importante? Para que puedan ver qué propiedades estamos logrando al construir estos triángulos, sobre todo, ¿no? Regla y compás, qué congruencias, qué elementos sí nos ayuda justamente esos dos elementos, ¿no? Cartabón de 30 y 60, escuadra de 45 grados, así es, ¿no? Y el transportador, ¿no? El transportador también es un elemento importante para trabajar con nuestros estudiantes cuando no conocen cómo medir el ángulo, ¿no? Entonces es importante que manejen bien sus instrumentos. Javier, sí. eh, Javier, estamos tratando justamente de darle estamos usando este simulacro como recordar aspectos de el temario, de las clases que hemos venido desarrollando, porque en las siguientes sesiones vamos a trabajar full casuísticas, ¿ya? Y ustedes saben que nosotros trabajamos en las sesiones casuísticas Minedu. Entonces, ahí es donde nosotros queremos darle el énfasis al ciclo que viene, que es el ciclo de repaso. ¿No? Porque ya no trabajamos teoría, nos vamos a abocar full casuísticas Minedu, esas casuísticas que nos requieren mayor profundización. Sabemos que en el simulacro, cierto, ¿no? Ustedes me están comprobando, mis han estado muy fáciles, pero estamos tratando de ver qué contenidos matemáticos sí vamos a seguir trabajando. Ok. Ya, no te preocupes, Ana, que luego al final del PPT están las claves de las 50 casuísticas para que ustedes capturen la foto, ¿sí? A ver, estamos en la número 8 para poder ir avanzando. Cuando nosotros construimos con nuestros estudiantes, incluso en rutas de aprendizaje, teníamos nosotros las diferentes propuestas metodológicas para trabajar en las competencias, en este caso la competencia resolver problemas de forma, movimiento y localización. El estudiante va a poder analizar propiedades, formular conjeturas, explicar cómo éstas se conservan o de pronto van a ir cambiando y construyendo diferentes elementos porque los triángulos varían en la clasificación también. Pueden observar las condiciones de existencia, congruencia, la relación entre lados y ángulos y justificar cuando una construcción que nos piden
es importante utilizar, por ejemplo, el compás. El compás nos ayuda para poder trabajar la congruencia, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a trabajar. Así es. Sí, Vilches. Ahora, nos comentan, rutas de aprendizaje no es que haya caducado, ¿ah? Y por eso siempre les digo, rutas de aprendizaje estaba bastante relacionado con los textos y los cuadernos de trabajo del 2015. Ustedes pueden encontrarlo en internet. Esos materiales seguían esa propuesta. Es importante que nosotros en matemáticas pues nos agenciamos de diferentes metodologías. ¿Cuál es el único fin? Que el estudiante construya su aprendizaje, que el estudiante comprenda. Y en ese camino nosotros podemos incluso trabajar con diferentes propuestas, siempre y cuando es el estudiante protagonista. Ok, vamos con la número 9. A ver, aquí viene algunas definiciones sobre las probabilidades, ¿no? Algunas creencias también de nuestros estudiantes. Durante una sesión sobre probabilidad, una estudiante afirma lo siguiente. Si una moneda cayó 5 veces seguidas en cara, entonces ahora tiene más posibilidades de salir sello. ¿Qué intervención es más pertinente? Aquí, ¿qué estamos viendo? Una probabilidad subjetiva, ¿no? El estudiante y también tiene mucho que ver con aquellos que ahora, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con las apuestas, ¿no? Para el mundial, todos están perdiendo porque los favoritos no están ganando, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho esa reflexión. ¿Qué intervención es más pertinente? No le podemos decir que esté equivocado, tampoco memorizar, hemos dicho la definición, sino que explique el estudiante por qué cree que esa probabilidad ha cambiado. Sabemos que los dados, las monedas, las ruletas, todo suceso equiprobable, ¿no? No tiene memoria, no tiene recuerdo. Todas las caras de la moneda, todas las caras del dado, todos los sectores de la ruleta tienen la misma probabilidad de salir hacia la hagas las veces que hagas, ¿no? Porque son sucesos equiprobables. Entonces aquí el estudiante tiene que explicar esa creencia, ¿no? Y el cambio justamente vamos a ver que siempre va a caer, tiene la misma probabilidad porque son sucesos equiprobables. Aquí es independiente de los resultados anteriores y es parte de justamente la probabilidad subjetiva que muchas veces eh, el estudiante lo tiene muy, muy arraigado y es una de las más difíciles de poder resolver. Por eso es que tenemos el tema de la ludopatía, ¿no? Como las personas que juegan en los casinos, ¿cuál es su razonamiento? ¿Por qué creen que se mantienen en una misma máquina durante horas, ¿no? Están esperando que alguien deje la máquina y la utilizan, ¿no? Así es, Vilches, justamente, y este es un tiempo de reflexión, así como nos está mostrando Jorge casuísticas de modelación usando el mundial. Hay que también brindar ese espacio de reflexión sobre las apuestas deportivas. Ahorita he visto casos de jóvenes que están perdiendo dinero en estas apuestas, ¿no? En estas apuestas por el mundial. Entonces, es importante que nosotros nos hagamos reflexionar sobre qué es lo que está pasando, ¿no? Incluso, ¿no? El llenado de las figuritas de Panini y esos álbumes, ¿cuánto es la inversión? ¿Saben cuánto es la inversión? 1.600 soles para llenar un álbum. Entonces, fíjense que no es, no es- están hay educación financiera, nos falta también mucho, mucho en nuestros estudiantes. Ok, vamos con la número 10.
Acuérdense que cuando nosotros promovemos la metacognición en nuestros estudiantes, queremos que el estudiante pueda explicarnos, o sea, darnos información sobre su aprendizaje, ¿no? Por eso metacognición está relacionado a su aprendizaje. Eh, en el caso de la alternativa A es una pregunta muy común, muy recurrente. ¿Cuál es la respuesta correcta? Está yendo solo a la solución. En el caso de la alternativa C, ¿cuánto tiempo demoraste en resolverlo? Hay varios estudios, y aquí he visto varias investigaciones donde los estudiantes más hábiles, eh, que son constantes, son los que demoran más en resolver un problema. No son los que terminan primero o a los que les va mejor en matemática, son los que demoran más. Hay varios estudios cualitativos y cuantitativos que hay evidencia sobre eso. Entonces, no importa el tiempo, incluso ya sabemos que por las características de los estudiantes, a algunos les va a tomar más tiempo y otros menos tiempo, de acuerdo a esa exposición que han tenido a los contenidos matemáticos. La pregunta es, ¿qué procedimiento utilizaste? Cuéntame, coméntame, ¿cómo resolviste? Y sobre todo, ¿no? No solo es qué utilizó, sino por qué decidiste emplear este procedimiento. Eso nos da información para que nosotros podamos atender mejor a nuestros estudiantes, ¿no? Eso ayuda a que el estudiante revise cómo pensó, qué estrategia eligió, por qué la eligió, cómo evaluó su pertinencia. Y si no, nosotros vemos que el estudiante, bueno, es la única que me acuerdo, lo que estamos haciendo es generar en él esta reflexión para que pueda ir poco a poco reflexionando sobre los pasos que hace y la toma de decisiones. Acuérdense que la toma de decisiones también es un recurso que tiene que el estudiante gestionar dentro de la construcción de este aprendizaje. Cuando el estudiante explica su procedimiento y la razón de su elección, permite reconocer los recursos utilizados, las decisiones tomadas y las posibles mejoras para resolver problemas similares, ¿no? Entonces, es importante que nosotros ya no solo hagamos las preguntas al final, eh, ¿qué te pareció el problema, la tarea? No, sino ir más allá en el proceso de monitoreo, por ejemplo, de las actividades y recogiendo esta información de los estudiantes. ¿Ok? Vamos con la número 11. Cuando trabajamos la competencia, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. eh, la forma, en los tres aspectos, la forma en la que el estudiante va a poder verificar sus respuestas generalmente es en reemplazar. Cuando queremos que el estudiante verifique su respuesta en cantidad, lo que hacemos nosotros es en cantidad y en forma, generalmente es que si su respuesta tiene, tiene una relación directa con respecto a la situación, o sea, es lógico que esa respuesta que es obtenido cumple con la situación. Un poco por ahí va cuando queremos que verifiquen los estudiantes sus respuestas. Vamos con la número 11. Un docente de matemática de tercer grado está desarrollando la competencia, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Presenta la siguiente secuencia. A ver, esa secuencia nuevamente es aditiva. Sí, es aditiva, ¿no? Esa secuencia aditiva pudo haberlo trabajado en grados anteriores, ¿no? Porque ya está en tercero de secundaria. Luego solicita a los estudiantes determinar el término general. Tenemos la expresión de una estudiante. Al verificar la secuencia, el docente observa que la expresión no representa correctamente todos los términos. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para brindar retroalimentación? Hemos dicho que el docente no puede dar la respuesta correcta. Aquí no está brindando retroalimentación. Pedir que vuelva a resolver el ejercicio utilizando otro procedimiento.
no podemos hacer que el estudiante, y eso ocurre más cuando trabajamos, por ejemplo, en sistema de ecuaciones lineales. Hay tres procedimientos algebraicos. Todos nos van a dar el mismo resultado, así que ese no es el camino. Pedir que el estudiante reemplace en la expresión y compare con los términos de la secuencia. Ahí es donde el estudiante se va a dar cuenta de que está equivocado su construcción, en este caso de la regla del término general. El estudiante tiene que eh, detectar esa inconsistencia. Recuerden que cuando ellos construyen su fórmula se tiene que validar. Entonces, no ha verificado bien. De esa manera, el estudiante, una vez que empieza a validar, a ver que no corresponde a los valores que tiene la secuencia, seguimos nosotros acompañándolos para que descubra la regularidad y pueda generalizar. Entonces, efectivamente aquí, ¿cómo nosotros hacemos que el estudiante se dé cuenta que esa expresión no representa? Trabajamos con la secuencia analizando la fórmula que no representa esa secuencia. No se trata de indicar que está mal, ¿no? Sino que detecte la inconsistencia. De esa manera estamos promoviendo el pensamiento matemático, la autonomía y el aprendizaje profundo, ¿no? El estudiante tiene que verificar, encontrar el punto exacto de su error y construir la fórmula correcta. Les digo, para poder trabajar la fórmula correcta es importante que el estudiante pueda reconocer la regularidad, ir probando la posición con la regularidad, qué relación tienen, ir validando con las diferentes posiciones y luego generalizar, ¿no? Hay todo un proceso para que pueda construir las reglas de formación en las secuencias. Ok, vamos entonces con la 12. Ok, vamos a ver qué es lo que estamos encontrando en esta situación sobre proporcionalidad. Un docente plantea la siguiente situación. Una impresora tarda 4 minutos en imprimir 20 páginas. Si mantiene la misma velocidad, ¿cuánto tiempo tardará en imprimir 75 páginas? Un estudiante comenta, creo que basta con sumar 55 páginas más y agregarle algunos minutos. El docente desea que los estudiantes comprendan la relación proporcional involucrada. Definitivamente, la acción del docente no puede ser resolver el problema, tampoco explicar el procedimiento, ¿no? Sino que en una relación de proporcionalidad, el estudiante tiene que establecer la relación entre ambas magnitudes y una vez que establece esa relación, empezar desde la reducción a la unidad, ¿no? ¿Cuánto tarda en imprimir por minuto? Y de ahí va encontrando esa relación de proporcionalidad. Este es un error muy frecuente en nuestros estudiantes que también se ve en las secuencias, ¿no? En la secuencia, cuando trabajamos secuencias multiplicativas, siguen trabajando ellos la aditiva. Entonces, es importante que el estudiante pueda pasar de ese pensamiento aditivo al pensamiento computacional, que justamente ya es este en el que va a relacionar magnitudes a través de la multiplicación. Así es, en el caso de la alternativa A. Y por eso es importante que cuando el estudiante llega a encontrar el valor de la unidad, pueda trabajar más cantidades. Para mí, el procedimiento más, el que el estudiante va a poder comprender mejor es cuando hacemos la reducción a la unidad
y trato de no usar regla de tres simple, porque la regla de tres simple es un procedimiento muy algorítmico donde la relación entre las magnitudes cuando multiplicas, divides, no fortalece la comprensión. Lo que yo quiero es que mi estudiante pueda relacionar correctamente las variables. Eh, Justamente lo que les decía, ¿no? Este razonamiento del estudiante es aditivo y debemos orientar hacia la razón constante. Esa razón constante nos va a ayudar a que trabaje magnitudes también, las derivadas, trabajar velocidad, trabajar aceleración, ¿no? Entonces el estudiante tiene que darse cuenta esta relación y luego descubrir que para 75 páginas necesita en total 15 minutos. Sí, puedes buscar información, Marco, sobre cómo se trabaja, cómo se desarrolla el pensamiento computacional desde la primaria. Y ahí vamos a encontrar justamente cómo se da este tránsito desde la relación aditiva hacia la relación multiplicativa. Esa es la base del pensamiento computacional en los niños, sí. Y también vamos a encontrar información de que el preálgebra no deberían aprender los niños tan pequeños, pero la parte intuitiva sí, sí la van a trabajar. Generalmente el error de las relaciones aditivas y multiplicativas se dan entre cuarto y quinto grado de primaria, porque no se da ese tránsito con situaciones concretas donde el estudiante va a poder diferenciarlos y luego con cantidades pequeñas conocidas por ellos van a poder luego transitar y llegar a la secundaria a establecer relaciones multiplicativas. Así es. Ok. ¿Dónde se trabaja más pensamiento computacional? En la prueba de PISA, ¿no? Y ahí ya vamos a ver ya este año tenemos resultados de PISA 2025, cómo habrán salido nuestros estudiantes. Lo bueno es que siempre hay una devolución pedagógica sobre la propuesta de PISA. Entonces, ahí más o menos por diciembre vamos a tener información sobre estas evaluaciones internacionales. También que es importante que nosotros como docentes de secundaria y de matemática manejemos y estemos al día en todas las informaciones. Ok, vamos con la número 3. A ver, ¿cómo vamos? Ok. Durante una actividad sobre funciones, una docente presenta, otra vez, ¿dónde está el gráfico? ¿Qué relaciona la cantidad de horas estudiadas? Ya, tenemos aquí las magnitudes. Cantidad de horas estudiadas y puntaje obtenido en una evaluación. Podemos afirmar que estudiar más horas siempre garantiza obtener un mayor puntaje. ¿Cuál es el propósito principal de esta pregunta? Y es una actividad sobre funciones, ¿ah? Estamos relacionando variables, magnitudes. Entonces, ¿dónde veo yo el cálculo estadístico? No hay. Que sepan leer coordenadas tampoco es el propósito. El propósito es que los estudiantes, y hablábamos sobre la lectura de gráficos, es bastantes. Acá, por ejemplo, tenemos dos situaciones, ¿no? Y antes, en comprensión lectora, hablaban de lectura literal, ¿no? Los tipos de lectura según la gradualidad. Ahora, en esa competencia de comunicación, hablan de obtener información, realiza inferencias y reflexiona. Esas son habilidades que el estudiante va a desarrollar y que tienen características, así como nosotros tenemos características en las competencias matemáticas.
En el caso de las lecturas de gráficos, vamos a ver que el estudiante hace una lectura literal cuando coge información directa del gráfico. De pronto, los elementos, los puntajes, el nombre de las variables, es directa. Luego tenemos matemáticamente cuando el estudiante empieza a relacionar algunos elementos que compara, como está, si hablamos, por ejemplo, cantidad de horas y puntaje, como a más horas, cómo se da esa relación en el gráfico, empieza a comparar dos puntos del gráfico, ahí está haciendo operaciones matemáticas. Y un tercer nivel ya es más crítico cuando el estudiante incluso puede proyectar. Ah, esta es la tendencia, entonces es posible que surja, pero esa proyección tiene que ser con sustento debido a la regularidad que está observando. Entonces, así es como nosotros usamos la lectura de los gráficos relacionada a la situación. ¿No? Entonces, eh, yo les recomiendo que trabajen los niveles de lectura de gráficos estadísticos para aplicar también en funciones, ¿sí? Ahí tenemos, hay literatura sobre eso que nos va a ayudar a poder ver cómo planteo preguntas. Esta información también la van a tener. Yo les voy a poner aquí los enlaces de los últimos reportes em, de la evaluación en la 2025. En las orientaciones pedagógicas, ahí está en la parte de quinto de secundaria la lectura de gráficos. Eso también nos va a ayudar a poder reforzar la parte pedagógica. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante que promovamos la interpretación crítica en los estudiantes? El estudiante tiene que analizar datos, tendencias, variabilidad y en caso de que haya excepciones, también excepciones. Un gráfico puede mostrar asociación positiva, pero eso no significa causalidad, ¿no? En este caso, estas dos variables, cantidad de horas estudiadas y puntaje, no tienen una relación de causalidad, no son asociaciones eh, positivas o negativas, hay excepciones. No significa que porque estudies más va a depender mucho de estrategias de estudio, va a depender mucho también de la prueba a la que se está exponiendo el estudiante. O sea, hay muchos factores que pueden influir. No hay una relación de causalidad directa. No hay una relación de proporcionalidad directa en este caso, ¿no? Entonces, es importante que el estudiante pueda hacer ese tipo de análisis. Vamos con la número 14. A ver, dice, un docente observa que varios estudiantes utilizan fórmulas sin comprender su significado. Por ello plantea la siguiente situación. Un cuadrado tiene perímetro 24 centímetros. Sin utilizar fórmulas, expliquen cómo determinarían su área. ¿Cuál es la principal intención pedagógica en esta tarea, ¿no? En esta actividad? Incrementar la velocidad del cálculo no tiene nada que ver con explicar el área de la figura, ¿no? Tampoco la memorización de fórmulas, porque lo que yo quiero promover en el estudiante es la comprensión de estas relaciones que hay entre perímetro y área, ¿no? Promover la comprensión conceptual de las relaciones geométricas, como el estudiante a partir de lo que conoce del perímetro puede identificar el lado y una vez que identifica el lado, poder reconocer el área o superficie de esa figura, ¿no? Entonces, el reto es que los estudiantes relacionen el perímetro
el lado y el área desde el significado de las magnitudes, no desde el uso mecánico de la fórmula. Si el perímetro del cuadrado es 24 centímetros, sabemos que sus cuatro lados son iguales y suman 24, entonces cada lado mide 6 centímetros. Desde esa medida ya puede hallar el área que representa la superficie. Está formado por 6 por 6, que es 36. Vamos a verlo gráficamente aquí, ¿no? Esta es la situación planteada. Un cuadrado tiene de perímetro 24 centímetros. ¿Qué es lo que esperamos que descubra el estudiante? Que relacionen el perímetro con el lado y con el área, ¿no? Desde las magnitudes, no desde la fórmula. O sea, sabe que el perímetro es 24 centímetros y la característica del cuadrado es que sus cuatro lados son iguales. Entonces, identifica que cada lado mide 6 centímetros. Entonces, trabajamos, lo dividimos en unidades cuadráticas y sabemos que el área es el conjunto de la superficie, la suma de esas unidades cuadráticas o el producto de filas por columnas. Y de esa manera se construye el área de esa superficie. Entonces, el estudiante tiene que comprender estos tres elementos, cómo se relacionan. Y también acompañado siempre de las magnitudes. Cuando hablamos de magnitudes lineales y luego cuando hablamos de magnitudes cuadráticas, las unidades cuadráticas. Eh, es importante que el estudiante pueda comprender el significado y la relación geométrica entre sus elementos. De esta manera, el estudiante puede aplicar cualquier estrategia, no necesariamente usar la fórmula. Y si va a usar la fórmula, la va a usar con criterio y flexibilidad, ¿no? Entonces, es importante que el estudiante pueda comprender conceptualmente la relación que hay en geometría. ¿Cuál es la gran dificultad en geometría? El vocabulario geométrico. No promovemos el uso del vocabulario geométrico y los estudiantes tienen bastante dificultad en eso. El uso de las magnitudes, las unidades lo dejamos de lado y ahí surgen las principales confusiones. Entonces, es importante que nosotros trabajemos eh, haciendo una reflexión. Terminamos la unidad. ¿Cuántas nuevas palabras matemáticas hemos utilizado? Que lo digan con sus propias palabras, pero es importante que el estudiante empiece a enriquecer su vocabulario matemático también. Eh, y aquí hay una pregunta. El área es la superficie que ocupa el cuadrado. Área y superficie son lo mismo que dicen ustedes. Uno es la medida y el otro es, lo usamos como sinónimo muchas veces, parece, ¿no? El área es la medida de ese espacio, es ese valor numérico. La superficie es la extensión que ocupa ese espacio, ¿no? Podemos decir la superficie de la mesa, la superficie de la hoja, ¿no? Y el área es esa medida que tiene. Ajá, es el número que representa. Así es. Excelente, muy bien. La región encerrada, que puede ser incluso, ¿no? Superficie plana, superficie, ¿no? La palabra superficie tiene ya diferentes connotaciones cuando se trabajan en diferentes contextos. Así es. Ok, ¿no? Tremenda palabrita que también es importante que nosotros manejemos ahí nuestro vocabulario técnico también, ¿no? Diferencias para que el estudiante pueda también indagar. Ok, vamos con la 15. Ya, excelente.
Dice, en una sesión sobre estadística, los estudiantes analizan los resultados de una encuesta aplicada a 200 personas. Un estudiante afirma, como 120 personas eligieron la opción A, entonces el porcentaje es 120%. ¿Cuál es la intervención más pertinente? Mira, es una sesión sobre estadística, pero que está trabajando la definición de cantidad. No. Hay, Cuando trabajamos esta parte de estadística de tablas y gráficos, podemos reforzar y enriquecer más la parte del uso de los números racionales, ¿no? Tampoco decirle la respuesta correcta, ¿no? Aquí hay una relación de parte todo, ¿no? ¿Qué representa el total de personas encuestadas y cómo se calcula un porcentaje respecto de un total? Es una relación de parte todo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? El estudiante está confundiendo la cantidad absoluta con el porcentaje. ¿Qué, qué es lo que tenemos que hacer? Tal como me dice aquí Vilches, tenemos que hacer que el estudiante recupere cuál es el total de referencia, cuál es la unidad de referencia, cuál es la cantidad a la cual le tiene que aplicar, ¿no? Entonces, y aquí puede usar la razón. eh, Son 120 personas de un total de 200, ¿no? Entonces, veíamos en una actividad anterior que hemos visto cómo hallamos ese porcentaje, 120 sobre el total, que es la parte, ¿no? 120 sobre el total es igual a 0,6, que representa el 60%. El 120% es una cantidad mayor al encuestado, ¿no? Por ejemplo, yo haría reflexionar a mi estudiante, y eso es lo que yo les decía. Yo quiero que mi estudiante verifique si su respuesta es correcta. Una forma es hacer esto, ¿no? Ya. ¿Cuánto es el 100% de encuestados? ¿Cuánto es? ¿Cuántos fueron el total de personas encuestadas? 200. 200 representa el 100%. 120% será más de 200 o menos de 200, ¿no? Entonces, el estudiante tiene que darse cuenta que el 120% es una cantidad mayor a 200. Entonces, tu respuesta tiene relación a lo que estamos calculando. No tiene que darse cuenta el estudiante, hacerlo reflexionar. A veces hay preguntas guías, pero hay preguntas que van surgiendo a medida que nosotros vamos trabajando con ellos, ¿no? Lo importante es que el estudiante se dé cuenta de dónde está su dificultad y de esa manera guiarlo para que pueda avanzar, para que no se quede en ese error, no se quede estancado. Muchas veces los chicos no preguntan, no explican, entonces hay que tener esas alertas. Vamos con la número 16. Lo que estamos haciendo más es reflexionar sobre el rol del docente, cómo el docente va a promover ciertas acciones en los estudiantes. ¿Ah? Desde ahí hay que mirar. Una docente propone el siguiente problema. Un comerciante aumenta el precio de un producto en 25% y luego aplica un descuento de 25%. ¿El precio final será igual al inicial? La mayoría de sus estudiantes responde afirmativamente. Ya, entonces, esta es la evidencia, ¿no? Esto es lo que creen mis estudiantes. Esta es la creencia. ¿Cuál de las siguientes acciones genera mejor conflicto cognitivo? Quiero hacerlos dudar. No le puedo presentar la fórmula de variación proporcional, porcentual porque yo estaría explicando. Y lo mismo sucede con la alternativa B. Explico los porcentajes. Tengo que hacer que ellos verifiquen su afirmación. Calculen el precio final considerando el precio inicial de 100 soles. Vamos a suponer que ese producto tenía como precio inicial 100 soles. Para que de esa manera verifiquen y vean que lo que ellos piensan no se cumple. De esa manera estamos generando conflicto cognitivo, ¿no?
Si ellos piensan que aumentar el 25% y descontar 25% se anulan, ese es un pensamiento muy común en nuestros estudiantes, vamos a trabajar con un precio inicial de 100 soles. Si yo le aumento el 25%, tengo ahora 125%. A este nuevo precio yo le voy a aplicar el 25% de descuento. Sería 31 soles con 25. Entonces el precio final le voy a restar a 125, 31,25 y mi precio final es 93,75. ¿Qué pasó? Se transformó la cantidad. No era igual al inicial. El inicial era 100 y ahora tengo 93,75. De esta manera se contradice el estudiante con respecto a lo que afirmaba, ¿no? Entonces, podemos trabajar con ejemplos también el conflicto cognitivo, ¿no? Lo importante es, ¿qué es lo que busco con esto? Que mi estudiante dude de sus creencias. ¿Por qué? Porque aquí se están aplicando, el nuevo 100% cambia cada vez que se aplica aumentos o descuentos sucesivos, ¿no? Y ese es una forma de poder trabajar ya luego el tema de aumentos y descuentos sucesivos. Muy bien, vamos con la número 17. Ok, durante una actividad de geometría, un estudiante afirma: todos los rectángulos son cuadrados porque tienen cuatro ángulos rectos. Inclusión, ¿no? Inclusión de figuras. ¿Cuál es la respuesta pertinente? Ya, no podemos memorizar, tampoco explicar, sino tenemos que pedir que comparen ejemplos de rectángulos y cuadrados para que puedan encontrar las semejanzas y diferencias. Miss, pero a mí me han dicho que en Minedu hay una relación directa entre cuadrados y rectángulos. Sí, desde los textos escolares hay una relación de inclusión, pero es al revés. Todos los cuadrados son rectángulos. Eso está desde los textos, ¿ya? Los cuadrados es un tipo de rectángulo, pero no todos los rectángulos son cuadrados, ¿no? O sea, dentro, porque tienen las mismas características, los ángulos rectos. En el caso de los rectángulos, dentro de los rectángulos consideramos al cuadrado porque tiene los cuatro lados de igual medida, pero en los rectángulos no. Por eso los rectángulos incluyen a los cuadrados, no es al revés, ¿ya? Entonces, eh, aquí está usando una propiedad que son los cuatro ángulos rectos, pero no es suficiente para concluir que todos los rectángulos son cuadrados. Todo cuadrado tiene cuatro ángulos rectos y lados iguales. Un rectángulo puede tener cuatro ángulos rectos sin que todos sus lados sean iguales. Dos lados paralelos sí son iguales para que formen ese ángulo recto, ¿no? Dos pares de lados son iguales, pero no sus cuatro lados, ¿no? Por eso es que lo incluye, el rectángulo incluye el cuadrado. Ok, es la B. Vamos con la 18. Procesos de argumentación matemática. Estuve revisando los informes pedagógicos y hay argumentación en ciudadanía, hay argumentación en lectura, ¿no? En comunicación, escritura, tienen su propia argumentación y nosotros en matemática también tenemos la argumentación matemática, ¿no? Entonces, fíjense que son propuestas sobre cómo el estudiante va a justificar su postura, va a justificar su procedimiento en el caso de matemática, ¿no? Entonces, es importante que nosotros lleguemos a ese nivel de justificación con nuestros estudiantes. Muchas veces solo nos quedamos en el resultado numérico.
¿Qué actividad es más pertinente para que mi estudiante argumente? ¿Resolver ejercicios? No, porque solo estamos yendo al resultado. ¿Copiar definiciones matemáticas? Tampoco. Lo que buscamos es que el estudiante justifique por qué un procedimiento utilizado es válido, ¿no? Porque a partir de esta respuesta, yo puedo resolver una tarea que involucra a una toma de decisiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante que la capacidad de argumentar se evidencia cuando el estudiante explica, ¿no? En algunos casos, explica el procedimiento, cómo funciona, bajo qué condiciones, justifica su estrategia, relaciona con propiedades matemáticas y comunica ese razonamiento seguido, ¿no? Entonces, de esa manera, el estudiante está desarrollando esta capacidad. Eh, Se dice que los estudiantes no argumentan o no llegamos nosotros a este nivel. Se debe porque las tareas que proponemos solo llegan al resultado numérico. Debemos dar una tarea adicional donde el estudiante pueda justificar su respuesta, pueda comprobar su respuesta, pueda explicar su respuesta, ¿no? Sabemos que ahora ellos usan bastante la inteligencia artificial, entonces una forma de poder comprobar es que ellos expliquen y en esa explicación ver los mecanismos donde ellos puedan expresarse, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ver en evidencia si está o no argumentando. Vamos con la número 19. Claro, pero Vilches nos comenta que es una actividad de mayor demanda cognitiva donde el estudiante demuestra conocimientos sólidos del tema abordado. Pero es importante que promovamos la argumentación porque esta capacidad se trabaja desde primaria. Entonces, desde justificar con ejemplos, justificar con contraejemplos, también lo podemos hacer de manera gradual. Ujú. Vamos con la 19. Ya hablamos hace un momento sobre cómo hacemos que el estudiante reflexione sobre su error en esta competencia, ¿no? En la competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Trabajemos ecuaciones, inecuaciones, sistema de ecuaciones. Eh, lo más cerca para que el estudiante pueda reflexionar sobre su error es cuando pedimos que compruebe, verifiquen su, eh, su respuesta al reemplazar, en este caso, en la ecuación, en la incógnita x, ¿no? Pedir que comprueben la igualdad reemplazando los distintos valores de x en ambos miembros, ¿no? Entonces, es importante que el estudiante no le podemos mostrar la respuesta correcta, ya lo dijimos, y tampoco que repita el procedimiento, sino el estudiante, ¿cuál ha sido su error en la propiedad distributiva? ¿No? Eso lo debió aprender ¿en dónde? En el conjunto de los números naturales, ¿no? Desde ahí ya viene este error que no se ha consolidado. Al multiplicar 3 por cada elemento del paréntesis, ahí comete el error. Entonces, la verificación con los valores que va a ayudar al estudiante a comprobar si su igualdad se mantiene, ¿no? Entonces, al ver que no se mantiene, que no son equivalentes, ahí empieza la construcción. Primero se tiene que dar cuenta de su error. Luego, trabajar la ecuación con las propiedades también de los números, considerando la igualdad, ¿no? Si aumento y para poder ir eliminando los elementos. ¿Por qué es importante trabajar con las propiedades de los números reales? Estamos trabajando ecuaciones para que el estudiante pueda comprender ese uso de las propiedades y no, yo no recomiendo trabajar con la transposición de términos porque ese es un procedimiento muy mecánico. El estudiante tiene que darse cuenta que la igualdad se mantiene cuando sumas, restas, divides o multiplicas a ambos lados eh, en el caso de la ecuación, ¿no? Y de esa manera el estudiante va a poder luego transformar cuando trabaje, por ejemplo, ecuaciones cuadráticas completando cuadrados. Si no mantiene la igualdad, se pierde. Entonces, es importante trabajar con estas propiedades. Vamos con la 20.
Así es, Vilches, ¿no? Y sobre todo para los chicos que tienen dificultad en la multiplicación, lo que tú me estás diciendo es excelente. Los chicos tienen dificultad en la multiplicación, entonces ellos pueden trabajar la propiedad distributiva con números que ellos conozcan y de esa manera también llegan más rápido a la respuesta, ¿no? Excelente, ¿no? Y es parte justamente de estrategias que van a ayudar al estudiante a poder resolver con mayor seguridad, sobre todo. Así es. Vamos con la número 20. Ya hemos visto la metacognición. Las preguntas tienen que estar relacionadas a cómo el estudiante nos muestra su propio aprendizaje, cómo el estudiante reconoce sus estrategias, sus procedimientos, reconoce sus logros, sus dificultades. Todo eso conlleva la metacognición. La pregunta A es el resultado final, no está reflexionando sobre su proceso. Quien terminó primero el trabajo tampoco busca la reflexión. ¿Qué dificultades encontraron al modelar la situación y cómo la superaron? ¿No? Partir desde el estudiante cuando hace el análisis, cuando revisa sus dificultades, sus decisiones, sus supuestos, sus ajustes durante el proceso. Al modelar el consumo de agua, los estudiantes pueden reflexionar sobre los datos seleccionados, las variables consideradas, las operaciones, los criterios para poder validar el modelo, ¿no? El consumo de agua en una comunidad, ¿no? Ok, vamos con la siguiente, la 21. Y aquí sí les he puesto la gráfica para poder un poco reflexionar más, ¿ya? Ok, vamos a ver esta casuística. Dice, un docente de matemática de cuarto grado de secundaria está desarrollando la competencia, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Durante una actividad sobre semejanza de triángulos, presenta la siguiente situación. Dos estudiantes observan la sombra proyectada por un poste de alumbrado público. El poste mide 6 metros y proyecta una sombra de 4 metros. Cerca del poste, una persona de metro y medio proyecta una sombra de 1 metro. Uno de los estudiantes afirma, la relación entre las alturas y las sombras es la misma porque ambas figuras reciben la luz en las mismas condiciones. ¿Qué acción resulta más pertinente para promover el razonamiento geométrico? Eh, en este caso, solicitar que memoricen el criterio de semejanza, no estamos promoviendo las fórmulas ni en los algoritmos en este enfoque. Tampoco que el docente resuelva el problema, sino primero pedir que representen gráficamente la situación y justifiquen por qué los triángulos formados son semejantes. Claro, la representación aquí es pertinente, sobre todo por la afirmación del estudiante, ¿no? Exige representar los triángulos formados por alturas y sombras y justificar la semejanza a partir de las condiciones geométricas, no solo operar proporciones. El poste y la persona forman triángulos rectángulos con sus sombras. Si la luz solar incide con el mismo ángulo, los triángulos comparten ángulos correspondientes y son semejantes, tal como dice el estudiante. No, si su respuesta hubiese sido la relación entre las alturas y las sombras es la misma, hasta ahí no hay una justificación real. Este estudiante nos está diciendo por qué ambas figuras reciben la luz solar en las mismas condiciones. Esa luz solar hace que los están recibiendo esa luz con el mismo ángulo. Por eso, los triángulos comparten ángulos correspondientes. Vamos a verlo aquí. Voy a proyectar un poquito más aquí. Voy a darle zoom. Aquí está, ¿no? Vemos que estos son las dimensiones y según el estudiante, miren, como tiene el mismo ángulo de inclinación, la luz solar, entonces ambos triángulos son semejantes porque comparten el ángulo agudo correspondiente, ¿no? Y aquí tenemos justamente uno de los criterios de semejanza. Razonamiento matemático. Nosotros hemos visto niveles de razonamiento matemático con Van Gil.
¿no? Ahí nos hablan sobre los niveles y cómo a partir de esos niveles podemos también proponer actividades en los estudiantes. ¿Qué esperamos que el estudiante represente, analice, justifique? La semejanza a partir de condiciones geométricas, no solo operar proporciones. Misma forma, diferente tamaño de semejanza. Más que nada, Araceli, más que la misma forma es aquí los ángulos de inclinación son los que nos están dando la relación de semejanza, ¿no? Buscamos que el estudiante identifique ángulos y sus relaciones, justificar la semejanza, argumentar y comunicar su razonamiento. El razonamiento geométrico permite comprender el porqué de las relaciones y no solo el resultado numérico. Y aquí, por ejemplo, una reflexión. ¿Qué pasa con las academias cuando les enseña álgebra? ¿Promueven el razonamiento geométrico? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? Su enfoque es memorístico. Claro. Los chicos que están en academia aprenden de memoria las fórmulas, las relaciones, pero no hay esta comprensión profunda sobre el razonamiento geométrico. Entonces, ese plus nosotros les brindamos a nuestros estudiantes para que ellos complementen. He enseñado por años quinto de secundaria y mis estudiantes de quinto que venían de las academias con lo que hacían ese match y les ayudaba un montón para poder comprender las operaciones cuando trabajaban en geometría. Entonces, es importante el enfoque comprensivo, analítico y argumentativo, ¿no? Que es lo que buscamos en el estudiante. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Claro, como docentes, de pronto a nosotros sí nos ayuda el reforzar. Nos comenta Vilchis que él estuvo en CEPREUNI, luego en Lavallejo. Todo es memorístico y aplicación directa de fórmulas y teoremas. Efectivamente, ¿no? Y y no hay eso que nosotros le podemos dar ese sentido a las matemáticas y las matemáticas son las herramientas que te van a ayudar a resolver problemas de la vida diaria. Eso es el plus que estamos dando a nuestros estudiantes. Vamos con la 22. A ver, conflicto cognitivo. A ver. Durante una sesión sobre probabilidad, un docente presenta la siguiente situación. Se lanza un dado equilibrado. Ya saben que en las casuísticas vamos a tener dado no trucado, dado equilibrado, ¿no? Dado no manipulado, ¿no? Se lanza 20 veces y el número 6 no aparece en ninguna ocasión. Luego pregunta, ¿qué probabilidad tiene de aparecer el número 6 en el siguiente lanzamiento? Un estudiante responde, ahora tiene más posibilidades de salir porque hace mucho que no aparece. ¿Cuál es la intervención más pertinente para generar el conflicto cognitivo? Uy, aquí sí, vamos a ver cuál es la respuesta. A ver, me dicen que es estamos en la 22, ¿no? Ah, sí, efectivamente. Me asusté, dije, ¿cuál es la respuesta? Vamos a ver. Yo no le puedo explicar la definición y tampoco dar la respuesta correcta. Si no, acuérdense que cuando tenemos sucesos equiprobables, cualquier cara o cualquier valor tiene la misma probabilidad de salir independientemente de haber salido o no, ¿no? Entonces, es importante y esto también está expresado desde la falacia del jugador. Creer que un resultado debe aparecer porque no ocurrió antes. Debemos confrontar esa creencia. En el caso del dado, todas las caras tienen una de 6 partes de haber salido, ¿no? Entonces, siempre va a ser esa la relación, ¿no? Entonces, es eso también lo que veníamos hablando sobre, les decía, puede ser moneda, puede ser dados, puede ser ruletas, ¿no? Tienen la misma posibilidad de salir. Ok, vamos con la 23. Ya, aquí sí hay, este término no lo vamos a considerar, ¿ya? Aquí
no sé qué pasó. Es una habilidad que movilizamos. Vamos a cambiar la palabra capacidad por habilidad. ¿Ya? Acuérdense que conocimientos, capacidades son habilidades, incluso matemáticas son habilidades que se movilizan, ¿ya? Si le llamamos habilidades va a cambiar porque sí, porque nosotros nos hemos memorizado todos los nombres de las capacidades. Vamos a ver. Un docente plantea la siguiente secuencia. 1, 4, 9. Ah, ya, es una secuencia interesante. Ya, ahora sí, ya no es aditiva. Determinen el término general y expliquen cómo identificaron el patrón. Ya, van a hallar el término general, o sea, necesito la expresión algebraica y también cómo explican el patrón encontrado. ¿Comunica su comprensión sobre los números? A ver, esto, si me dicen es comunica mis, comunica es transversal a las cuatro competencias, pero sobre los números, esto sí es específico de cantidad. Así es. Usa estrategias y procedimientos. Hasta aquí estamos hablando de regularidad, equivalencia y cambio, ¿no? Pero aquí nos dice para encontrar equivalencias. Este es el segundo aspecto de esta competencia que está relacionado a ecuaciones, inecuaciones, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí es generalizar, porque yo quiero llegar a la regla de formación. Quiero que me diga cuál es el término general. Estoy generalizando relaciones y estableciendo reglas algebraicas. Pero generalizar a qué capacidad corresponde. ¿Mm? Llegar a la generalización va a hacer que el estudiante movilice varias capacidades, desde el traduce, porque establece relaciones, comunica, va a encontrar esa regularidad, usa estrategias, va a usar estrategias para poder trabajar y finalmente, cuando nosotros decimos justifica, el estudiante va a argumentar, va a hacer justamente eh, darte la regla de formación y para saber si es correcta, el estudiante va a ir validando y esa validación está con el argumenta, ¿no? Entonces, pero si yo quiero decir, ¿cuál es la capacidad que tiene mayor énfasis? Vamos a decir que es el argumenta, porque esa es la que concluye con la generalización y justificar, como nos dice aquí Luz, va a ir justificando si esa regla de formación es válida para esta tarea, ¿no? Entonces, vamos a trabajarlo así de esa manera. Es una sucesión de cuadrados perfectos, primero, ¿no? 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. Exige reconocer la relación entre la posición del término y su valor y expresarla como regla general. O sea, para llegar a eso, el estudiante tiene que movilizar todas las capacidades. Si vamos a darle énfasis, tiene que justificar, ¿no? Entonces, por ese motivo, digamos que esa es la capacidad que más moviliza. Ahora, muchas veces nosotros ponemos énfasis a algunas capacidades, sobre todo en las evaluaciones de diagnóstico, en las evaluaciones de sistema, para comprobar si el estudiante está llegando hasta esa capacidad. Pero en el aula, en la vida real del aula, nosotros tenemos que hacer que las actividades marquen la movilización de todas las capacidades, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos que lograr que las actividades permitan que el estudiante pueda transitar por todas las capacidades. ¿Hay un orden? No, no hay un orden porque hay actividades donde vas a empezar usando estrategias de pronto, o sea, va a depender mucho de la actividad que yo estoy proponiendo a mis estudiantes. Si estoy trabajando con un simulador también, ayudándome de TICS, ¿no? Es otra forma de poder también desarrollar con mis estudiantes actividades. Ok, vamos con la 24. No se preocupen que he resuelto todas las casuísticas para que ustedes, cuando tengan el material, puedan verificar cada respuesta. Sobre todo la parte de la justificación, que es la que necesitamos nosotros desarrollar. Vamos con la 24. Dice, una docente observa que sus estudiantes pueden resolver ecuaciones lineales de manera mecánica,
pero presentan dificultades para interpretar el significado de las soluciones. Por ello plantea el siguiente problema. Si la edad de Ana dentro de 5 años será el doble de la edad que tenía hace 3 años, ¿cuántos años tiene actualmente? ¿Cuál es la intención principal del docente? A ver, memorizar procedimientos, ya hemos dicho que no. Practicar algoritmos, tampoco. Estamos buscando que se promueva la modelación de situaciones mediante ecuaciones, ¿no? Parte de una situación real o simulada, lleva al mundo matemático, lo resuelve matemáticamente y luego retorna esa respuesta a ese mundo real. ¿Cuál es la dificultad en este tipo de actividades? Dentro de las dificultades que tienen los estudiantes, la magnitud del tiempo es la más difícil para ellos porque es abstracta. Es más, los adolescentes, identificar el pasado, el presente y el futuro, para ellos se les hace un mundo. Es importante que nosotros trabajemos este tipo de actividades. Les voy a presentar la parte gráfica también, para que el estudiante pueda ver estas condiciones temporales y expresarlas en un lenguaje algebraico, luego de expresarlas en ese lenguaje algebraico, resolverlas, interpretar la solución en el contexto. Vamos a ver en este lado, voy a ampliar un poquito para analizar la situación. Aquí tenemos, ¿no? Muchas veces nosotros también aprendimos de manera mecánica las ecuaciones lineales, ¿no? Sobre todo el traducir al lenguaje algebraico era para mí un horror. Cuando le ponían la coma, ¿por qué le ponen la coma? ¿No? ¿Qué significa cuando tenía que usar paréntesis? Era horrible la forma en la que se aprendía antes, ¿no? Ahora todo lo tenemos que modelar. ¿Cómo hacemos la modelación? Primero el estudiante tiene que usar una variable, traducir las condiciones. Ahora, antes y después, o presente, pasado, futuro. Cómo ellos se relacionen. Plantear la ecuación y de esa manera recién, aquí estamos ya en el modelado matemático, resolverlo. Una vez que haya la respuesta, interpretarlo con la situación, ¿no? Ana actualmente tiene 11 años. O sea, llegar a eso. La actividad busca que el estudiante relacione el lenguaje cotidiano con expresiones algebraicas e interprete la solución en el contexto. ¿Por qué es importante la modelación? Porque conecta la matemática con situaciones reales. Desarrolla la comprensión del significado de las variables y las soluciones. Aquí otra palabrita, favorece el pensamiento algebraico. Hemos visto pensamiento algebraico, pensamiento computacional, el razonamiento geométrico, ¿no? Miren, hay también alfabetización estadística, ¿no? Son términos que nosotros tenemos que manejar, al menos de forma general, ¿ah? Promueve la interpretación de resultados en el contexto. En esta situación se modela la relación entre edades en distintos momentos y la solución debe tener sentido en la vida real. En el caso de la alternativa A, va a traducir condiciones temporales de una edad al lenguaje algebraico e interpreta la solución en el contexto. El estudiante modela, interpreta y da significado. Ok, bien, entonces vamos con la 25. A ver. Ya, excelente, muy bien. Y eso tiene que ver bastante con el siguiente nivel que vamos a trabajar con los chicos, ¿no? Muchas veces nos quedamos en medidas de tendencia central, pero cuando las medidas de tendencia central no nos sirve porque hay datos muy dispersos, tenemos que trabajar con otras medidas, ¿no? Y aquí dice, los estudiantes analizan los promedios de calificaciones de dos secciones. Un estudiante afirma, la sección A es mejor porque tiene una media más alta. ¿Cuál de las siguientes preguntas favorecería un análisis más crítico de los datos? ¿Cuántos estudiantes aprobaron? ¿Cuál es la suma total de las notas? No. ¿Qué ocurre
con la mediana primero. No solo la media, sino trabajar también con la mediana. ¿Qué pasa si el 50% de estudiantes, así tenga la media más alta, está desaprobado y solo un estudiante es el que tenga las notas más altas y por eso la media la eleva, ¿no? Entonces, la mediana me sirve para poder conocer más cómo se encuentra la mitad del grupo de cada sección y sobre todo la dispersión de las calificaciones en ambas secciones, ¿no? Entonces, no siempre el promedio me va a dar la información que necesito, ¿no? Una media más alta no es suficiente para decir que una sección es mejor que otra. Tenemos que analizar la distribución, la variabilidad, los valores extremos, como les decía. Puede que uno o dos estudiantes son los únicos que sacan puro 20, 20, 20. No, antes cuando era vigesimal, ¿no? Ahora que es cualitativa nos cuesta. Pero es el que saca las mejores calificaciones y por eso se levantaba la media. Entonces, pueden tener medias parecidas o una media mayor, pero con dispersión muy diferente. En ese caso, la mediana ayuda a observar el centro. Ese centro es resistente a los valores extremos. Nos va a decir cuántos están por debajo de la mediana o por encima de la mediana. Y también la dispersión de los datos, efectivamente. Vamos con la 26. Ya, el ojo nomás, ¿ah? Vamos a avanzar hasta la 28. Luego ustedes van a poder ver las claves, no se preocupen. Al ojo nomás. Respuesta correcta es resultado final. El tiempo tampoco es análisis de su propio aprendizaje. ¿Qué estrategia resultó más útil y por qué? ¿No? Ya estamos analizando esto. Identificar si le funcionó, qué no le funcionó, para poder luego transferir esa estrategia a la resolución de otros problemas. Tiene que reconocer cuando, en este caso, es un problema complejo de geometría, cómo descompuso de pronto la figura, utilizó diferentes propiedades y de esta manera transformó el problema en uno más conocido. Ok, vamos con la 27. Funciones cuadráticas. Durante una sesión sobre funciones cuadráticas, una estudiante afirma, si una parábola se abre hacia arriba, entonces siempre pasa por el origen. Deseamos promover la revisión de esta idea. A ver, conflicto cognitivo. Definición, no usamos. Quiero que mi estudiante comprenda, tengo que trabajar en función a la noción. Tampoco puedo corregir. Si yo quiero que mi estudiante se dé cuenta que el que se abre hacia arriba o hacia abajo depende de otros elementos, no solo de que el centro sea el paro ordenado 0,0. Entonces tengo que mostrarle varios gráficos que se abren, en este caso hacia arriba, para que compruebe cuáles son sus coordenadas, sobre todo del vértice, ¿no? El estudiante tiene que darse cuenta que cuando tiene esta forma, y es igual a x cuadrado, ahí sí coincide con el par ordenado. Pero si tiene otra forma, se abre hacia arriba, pero no necesariamente pasa por el origen, ¿no? Tiene que darse cuenta que eh, puede variar el vértice, la posición del vértice, pero sigue abriéndose la parábola hacia arriba. Así es. Vamos con la 28. En una actividad sobre proporcionalidad inversa, un docente plantea lo siguiente. 4 obreros realizan una tarea en 12 días. ¿Cuánto tardarán 8 obreros realizando el mismo trabajo? Un estudiante realiza una proporcionalidad directa y obtiene 24 días. ¿Cuál es la retroalimentación más pertinente? No le puedo mostrar la respuesta, ni tampoco hacerle memorizar esta diferencia en proporcionalidad, sino tengo que hacer que el estudiante reflexione.
¿Qué ocurre cuando aumentan los trabajadores? Primero, el estudiante tiene que darse cuenta de razonar en este caso que cuando, ¿qué ocurre con el tiempo si aumentan los trabajadores? Si 4 obreros tardaban 12 días, con 8 obreros van a tardar más días o menos días, ¿no? Tienen que ver esa relación. Vamos a ver aquí el análisis gráfico. En una actividad sobre proporcionalidad inversa, el estudiante tiene que darse cuenta qué es lo que está ocurriendo si aumentan los trabajadores. El tiempo aumenta o disminuye. A más obreros, menos tiempo para el mismo trabajo, ¿no? El estudiante tiene que darse cuenta sobre la proporcionalidad inversa a través de esa relación que hay entre las magnitudes. Puedo hacerlo con una representación visual. Para poder comprender la proporcionalidad, el estudiante tiene que analizar las relaciones que existen entre las magnitudes que intervienen. Tengo que guiar al estudiante a razonar esa relación entre magnitudes para que pueda identificar si la relación es inversa o es directa. Y de esa manera construir su comprensión antes de resolver, antes de aplicar los cálculos. En el caso de la alternativa B, decíamos que el docente entrega la conclusión, no hay reflexión. Y en el caso de la alternativa C, no hay actuación del estudiante al reproducir información sin comprender, ¿no? Y eso ocurre muchas veces cuando se aplica la regla de tres, ¿no? Se reproduce mágicamente esa relación para proporcionalidad directa o inversa y no hay comprensión. Nunca hubo esa comprensión de la relación entre las magnitudes que intervienen. ¿Ok? Entonces, esta es la respuesta de la 28. Voy a mostrarles las claves. Ustedes van a verificar. Yo sé que ustedes tienen las respuestas. A ver, voy a mostrar las claves. A ver, un ratito. ¿Dónde está? Están todas. Esta vez sí les he presentado. Sé que hay algunos también con gráficos que les he puesto para que puedan hacer ese análisis. Sobre todo las preguntas que ya son necesarias que nosotros podamos reflexionar sobre la parte pedagógica, la parte disciplinar. A ver. Acá está, compartir. Esas son las claves de este simulacro de 50 preguntas y vamos a tomarlo como un refuerzo de lo que ya nosotros estamos trabajando, ¿ya? Entonces, el día jueves nos reencontramos aquellos que entran a la clase de conocimientos pedagógicos curriculares y ya nos reencontramos en el ciclo de repaso. Muy buenas noches, gracias por sus aportes a todos los que han participado el día de hoy y nos estamos reencontrando en una siguiente edición. Gracias por participar.